León. Ella hizo su especialidad, es egresada de la Universidad de Guanajuato y Hospital Centro Médico La Raza. Actualmente labora en el IMSS Querétaro y está aquí como una de las colaboradoras junto con el Hospital San José. Y ya lleva pues un par de años, ¿no? Aquí 4. Un par de años. Y nos va a hablar de un viejo conocido. ¿Todo el mundo sabemos nuestro grupo sanguíneo? Sí. ¿Pero sabemos las variantes que tenemos? No. Sabemos que hay más clasificaciones que esta que se tomó como una clasificación por consenso desde el siglo pasado, mitad del siglo pasado más o menos, pero desde principios de siglo se empezó a hacer la descripción por un patólogo austriaco que empezó a mezclar sueros de sangre y vio cómo se aglutinaba esto. Y él le dio el primer nombre de ABC. El C después se convirtió en el grupo 0 y después se describió el AB. Es tan fascinante, nada más el estudio de grupos sanguíneos, que desde el punto de vista antropológico se ha podido estudiar cómo es la evolución del ser humano y cómo han sido las migraciones a través del globo terrestre y cómo ha habido mutaciones para que el ser humano se pueda ir adaptando a esto. En el marco del mes donde se dan los premios Nobel, y en esta ocasión el de medicina toca para una investigación que viene también del siglo pasado y que tiene conocimiento en base a esto, describir los receptores a nivel de la pared celular que hacen la modulación de la respuesta, que es lo que vamos a ver ahorita y lo que distingue en esto. Pero los leucocitos, y esa es la investigación que se está premiando ahora a 2 norteamericanos y un japonés, de la descripción de lo que en el 70 yo conocí como la inmunidad básica, ¿sí? La adquirida y la nativa, y que solamente había 2 leucocitos, leucocito B y leucocito T, y la funcionaban muy bien, un anticuerpo, el otro la respuesta celular. Se encontró que el linfocito T era un supresor y un cooperador, y todos felices y contentos. 50 años después, esto se ha hecho inmenso, y lo que se ha premiado desde los años 70 la investigación es de las células T reguladoras, que nos dan una respuesta muy importante, modulada para todo, ya sea bacterias, ya sea autoinmunidad, ya sea cáncer, trasplante de órganos, que ha sido un conocimiento que junto con los grupos sanguíneos que se debe tomar en cuenta. La respuesta ahora inmunogenética. Bien, pues la doctora ahora nos va a hablar de uno que nos tocó ver por aquí, ¿verdad, doctora? Y que todo el mundo ni en cuenta hasta que llegó la doctora Cano. Mire, espérense, es un grupo diferente, se trata de esto, y de ahí inició la inquietud de volvernos a recordar. Ya no hablo más. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra. Me invita por la carretera, pero aquí estamos. Bueno, los grupos sanguíneos, vamos a hablar un poquito primero de ellos antes de tocar el tema propiamente del sistema K. Realmente alrededor del eritrocito, de la pared del eritrocito, todo lo que es la membrana pues está llena de muchas y miles de proteínas. Cada proteína tiene pues una función, algunas son receptores, algunas son moléculas de adhesión, pero cada una de las proteínas en sí la conocemos como un sistema, realmente. Esos son lo que son los sistemas. Cada sistema, bueno, y cada proteína a su vez tiene puntos antigénicos que después se organizaron como ya sean grupos antigénicos generados por un solo gen o genes que están unidos y cercanos entre ellos, forman un sistema.
Eso es lo que se define como un grupo sanguíneo o sistema sanguíneo. Son uno o más antígenos gobernados por un solo gen. De hecho, actualmente, bueno, hasta hace un año, según las actualizaciones, el grupo de trabajo de la Sociedad Internacional de Transfusión de la Sangre, que es el que nos rige a todos para esta situación, ha descubierto que tenemos 366 antígenos diferentes en la pared del glóbulo rojo que están gobernados por 52 genes y a su vez se han asociado en 47 sistemas de grupos sanguíneos diferentes. De hecho, hay algunos genes que todavía no están en un sistema, que los tienen como sueltos, digamos. En otros no han encontrado bien si hay un gen o no que los rija, entonces todavía no los ponen dentro de un grupo sanguíneo, pero pues son muchísimos genes, antígenos, perdón. Esto quiere decir que somos una variedad inmensa y solamente conocemos o nos regimos para las transfusiones con el ABO y el RH cuando tenemos otras moléculas donde interviene nuestra inmunidad a la hora de generar una transfusión. Algunos de ellos, como les comentaba, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el sistema Diego, que está acá, y el sistema KIT, que son realmente de los más conocidos, creo. Son transportadores de membrana. Por ejemplo, el sistema DOFI es un receptor de adhesión, al igual que el Uteran, que está por acá, por ejemplo. Hay glicoproteínas que interactúan con el complemento, como el Cromer y el NOX. Hay otros que funcionan como enzimas, como el KEL, que ahorita vamos a hablar, de hecho. Hay otros componentes estructurales como el Diego y el Gerbish, que tiene que ver con las glicoforinas. El Diego, por ejemplo, con la banda 3, que tiene mucho que ver con las deformaciones del eritrocito y en algunos casos genera algunas patologías o anemias propiamente. Componentes de la glicocáliz como el MNS y otras moléculas de adhesión como la ICAM4, como el sistema de Lewis. Estos son por mencionar algunos, pero cada proteína tiene una función. Aquí nada más una pequeña foto porque faltan muchísimos de los sistemas, pero así es como se clasifica por parte de la ISBT. Les ponemos un número que va hasta el 47, cada quien tiene su nombre, nos ponen con qué símbolo los identificamos, cuál es el gen que los rige. Recordemos que comenté que era un solo gen o dos genes o un grupo de genes, pero que están estrechamente ligados. Por ejemplo, este sistema, el 12, sí tiene aquí dos genes, ¿ok? La cantidad de antígenos que tiene cada grupo, el cromosoma donde se está rigiendo el gen, y en algunos casos, algunas proteínas ya tienen un cluster differentiation con un número asignado a esa proteína. Aquí nada más como para adelantarme un poquito, si podemos ver, el sistema MNS son de los que más antígenos tiene en su superficie, al igual que el RH 56, y de aquí le sigue el KEL con 38. De esto viene, o nos podríamos dar una idea, cuáles podrían ser incluso los más inmunogénicos o lo que nos pueden estar generando más problemas a la hora de hacer las compatibilidades en querer transfundir a un paciente. Vamos a empezar ahora sí que desde el inicio con los anticuerpos. Los anticuerpos pues son contra antígenos específicos del eritrocito, de la plaqueta o incluso del leucocito. Y los podemos dividir en dos, ya sean los aloanticuerpos que conocemos como generados por un proceso inmunológico contra algo, o los autoanticuerpos que son contra los mismos antígenos en nuestro organismo. De aquí los autoanticuerpos son generados por enfermedades autoinmunes, medicamentos, infecciones, algunos procesos de malignidad o incluso hay unos que no son muy conocidos que los conocemos como idiopáticos. Todos estos son una desregulación de nuestro mismo sistema inmunológico para desconocer nuestra propia estructura. En cuanto a los aloanticuerpos, tenemos los que son naturales y los que son, y los naturales a su vez se dividen en naturales o irregulares. Son naturales los del sistema AB0, ¿ok? Todos tenemos un anti-A, un anti-B o ninguno de los dos en caso de que fuéramos AB, o los dos en el caso de que fuéramos 0. Estos los tenemos desde el nacimiento y hasta la muerte. Y se habla de que estos, una vez que ya nacemos, nuestro eritrocito tiene estos antígenos que son básicamente azúcares en nuestra membrana del eritrocito. Al nacer,
cuando entramos en contacto con nuestro medio ambiente, nos llenamos de bacterias a nivel del tubo digestivo. Estas bacterias, o nuestro cuerpo empieza a reconocer estas bacterias, y algunos de ellas tienen azúcares similares al sistema AB y las empieza a generar anticuerpos, y de ahí es donde generamos los anticuerpos A y anticuerpos B. Y esos los vamos a tener toda la vida, no vamos a cambiar de este grupo a menos que nos hagan un trasplante de médula ósea, por ejemplo, o bien hay algunos procesos infecciosos como infección por neumocistis, por Mycoplasma pneumoniae, que durante el proceso de la infección pudiéramos disolver el azúcar, ya sea de la A o de la B, y tener un poquito de cambio de grupo sanguíneo, pero solamente durante ese proceso de infección. Después pues ya todo vuelve a la normalidad, porque nuestro sistema genético pues ese no cambió, ¿okay? Y la otra serían los irregulares. Estos irregulares no tienen un proceso conocido con exactitud, pero podemos generar anticuerpos contra estos sistemas, contra el MN, contra el P1, contra el antígeno E del sistema RH y también contra la variedad A1 del sistema AB. O podemos generar anticuerpos contra estos sin haber estado incluso antes expuestos, ¿ok? Y tenemos los irregulares, esos sí son adquiridos o son después de un proceso de exposición. Y los más conocidos son todos los que tienen que ver contra el anti-RH, anti-KER y anti-DOF. Bueno, aquí una pequeña tabla para encontrarle el sentido del por qué nos importa, porque esto va de la mano con el significado clínico. Si no, pues no los estudiaríamos o los tendríamos pues ahí nada más guardados como un hallazgo. Hablábamos de los naturales, el sistema ABO, los anticuerpos generados son anti-A, anti-B. Normalmente son IgM, tienden a fijar el complemento. Ahí la importancia, cuando fijan el complemento vamos a generar unas hemólisis intravasculares que llegan a generar, pues son de las más graves, nos llegan a generar la muerte, por ejemplo, si no son detectadas a tiempo. Para un efecto de transfusión son sumamente hemolíticas, también nos genera enfermedad hemolítica del recién nacido, donde tenemos unas hemólisis severas en estos pequeñitos, y aquí en ellos podemos tener, o nos va a afectar siempre y cuando, aunque lo normal es que sea IgM, que tengamos inmunoglobulina IgG, que es la que sí puede pasar la placenta, ¿okay? La IgM no va a pasar la placenta. Los otros serían los irregulares, como había mencionado por ahí, con natural, pero contra el A1, porque tenemos dos, el A1 y el A2 dentro del sistema ABO, algunos RH, el MN, el I, el Lewis. Estos son los anticuerpos que vamos a estar generando, también son IgM. Otra cosa importante de estos dos es que tienen un amplio espectro de temperatura, desde actuar en un ambiente frío hasta la temperatura corporal, por lo que la hemólisis va a ser un sí o sí, ¿no? En estos casos. Los inmunes, los que son generados, la mayoría son contra estos antígenos. Recordemos que estos sistemas tienen muchos antígenos, pero los más frecuentes contra los que actúan van a ser estos. Estos tienden a ser IgG, de subtipo 1 o 3. Tal vez al inicio, en la primera exposición, sea un IgM, pero ya después va variando y esto va dependiendo de nuestra respuesta inmunológica con los linfocitos T y la memoria. Entonces ya al final son IgG, que son de memoria, tienden a activarse a una temperatura corporal. También nos generan hemólisis en una transfusión y enfermedad hemolítica del recién nacido, pero es menos intensa y esta es extravascular y depende mucho del vaso también. Los medicamentos llegan a pegarse al eritrocito y nos empiezan a generar desconocimiento o ayudan a que se pegue hacia el complemento o hacia una inmunoglobulina, los marcan a los eritrocitos y esto genera la imagen de un anticuerpo. Otros los autoanticuerpos, estos pueden ser también un rango amplio de temperatura y esto nos genera lo que es anemia hemolítica autoinmune, tiene que ver propiamente con transfusiones. También tenemos anticuerpos contra plaquetas, que va a depender propiamente de la pared de la plaqueta o del HLA que esté expresando nuestra plaqueta. Esto va a influir en que tengamos reacciones febriles transfusionales o que tengamos refractariedad plaquetaria, le ponemos y no hay ningún efecto en el aumento de plaquetas. Esto lo vemos sobre todo con pacientes politransfundidos.
y en los niños vamos a tener, o en los bebés, púrpura neonatal. Bueno, la reacción antígeno-anticuerpo. A nivel in vitro, que es lo que normalmente vemos en laboratorio, podemos tener la reacción propiamente como una hemólisis. Aquí unos ejemplos de lo que es la hemólisis. Y en otros casos vamos a estar viendo las aglutinaciones directas. Ahora sí que, bueno, aquí en este caso pues es a temperatura ambiente, son crioaglutiminas, pero vamos a estar viendo la aglutinación incluso en algunas ocasiones desde el tubo o la muestra. ¿Okay? O ya cuando la empiezan a procesar en laboratorio, le empiezan a hacer el lavado, incluso con la reacción en el medio salino. Normalmente esto lo vemos más con la activación de complemento y inmunoglobulinas IgM. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Bueno, el generar anticuerpos se conoce como aloinmunización, ya sea contra el glóbulo rojo o plaqueta. Y siempre vamos a depender de un estímulo. Transfusiones, trasplante y el embarazo. Y el que lo generemos o no la montemos, esta respuesta va a depender de nuestra capacidad, de qué células van a estar atacando, la característica del antígeno y la dosis de sangre a la que estuvimos expuestos para poder montar toda esta respuesta. Todo esto nos va a llevar a un tipo de anticuerpo, ya sea IgG o IgM, qué tanto anticuerpos haya producido, que se conoce como título, y qué tanto tiempo vaya a durar este anticuerpo circulando. Sabemos, muy grosso modo es esta explicación, porque en sí la respuesta del montaje es muy extensa, ¿no? El antígeno, la célula presentadora de antígeno, va a reconocer al antígeno raro en el eritrocito, lo va a presentar a la célula B. Esta célula B va a decirle a las células T, sobre todo a las CD4 o células ayudadoras helper, ayúdame a ver qué está pasando. Depende de cuál se active, TH1 o TH2, es que van a montar la respuesta de citocinas para generar la proliferación y diferenciación por parte de las células B, y al final su maduración a células plasmáticas, que son las que nos van a generar las inmunoglobulinas o anticuerpos específicos. Estas células B que se quedan de memoria, ante el más mínimo estímulo ya va a reconocer y va a volver a generar esta producción de inmunoglobulinas. Por ejemplo, bueno, aquí las TH1 están muy relacionadas con la inmunidad celular, que es generar al final estas células de memoria, que es el fin final de esta respuesta humoral. En las TH2, por ejemplo, si se activa la interleucina 6, va directo a que se produzca la célula plasmática y produzca inmunoglobulinas en el momento inmediato, digamos. Si nos produce interleucina 4, nos va a hacer que produzcamos células B, pero esto se relaciona más con inmunoglobulina E, que tiene que ver más con sus reacciones alérgicas. La célula B, a su vez, genera interleucina 10, que es una autorregulación, es antiinflamatoria y trata de frenar la respuesta a este nivel. Partiendo de toda esta cadenita de respuesta inmunológica, es que tendríamos que preguntarnos el por qué hay esta respuesta en algunas ocasiones dispar, por ejemplo, cuando son autoanticuerpos. Y es que parte del estudio se han encontrado que, por ejemplo, los pacientes politransfundidos ya no tienen tantos linfocitos T, pero sí tienen un aumento de la producción de células B, en las que van estas células B de memoria. Si a esto le agregamos que hay alguna disregulación en el sistema inmunológico, como en algunas neoplasias, estas células B pueden generar o pueden recibir el estímulo de empezarse a reproducir, convertirse otra vez en plasmáticas y generar inmunoglobulinas sin haber tenido el estímulo en el momento. En las talasemias, que también son pacientes politransfundidos, pero tienen otras alteraciones a nivel del eritrocito, vemos que aumentan los linfocitos B, sobre todo los CD19 y CD38, que son etapas tempranas de maduración del linfocito B. En los neonatos, por ejemplo, cuando presentan enfermedad hemolítica, tienen aumento de los linfocitos T reguladores e interleucinas, que en teoría deberían de ser antiinflamatorias, pero no conllevan o no generan esa como alto en toda la respuesta. Y en las enfermedades oncológicas hay una disminución de los CD4 o linfocitos helper, pero la célula B ya se quedó, entonces tampoco hay una regulación.
En todas estas patologías o cuando vemos pacientes que tienden a tener más generación de anticuerpos, de alguna manera se ve alterada toda la cadena de activación del linfocito B, células B y célula plasmática. También es importante recordar toda nuestra vía de complemento, ya que algunos anticuerpos actúan directamente uniéndose al C3b activado ya o lo llegan a activar, lo que genera que el glóbulo rojo quede marcado, que es la oxidación, llega al vaso y es rápidamente reconocido o bien marcado por una inmunoglobulina para que haya una hemólisis. Algunos también ya se juntan o se pegan, algunos anticuerpos son fijadores de 3B y C5B ya activados, lo que va a generar las reacciones transfusionales. Algunos activan la vía lítica final del complemento, lo que generan los complejos de ataque a membrana, los que generan poros y generan la hemólisis propiamente de la célula. Y esto es de tenerlo en mente porque algunos anticuerpos van a generar la activación de estos y pues nos van a generar toda la clínica en el paciente. Desagregación plaquetaria, vasoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular, generación de vasoconstricción o destrucción por las hidrolases. Algunos activadores del complemento del complejo ataque contra la membrana son los grupos ABO, el Lewis, el P, el Li y un anticuerpo del grupo KIT que sería el JAK, un antígeno, contra un antígeno específico. Es importante que que en estos hay algunos otros como el anti-CAR contra el DOFI, contra el sistema S y que tienden a tener ya una aglutinación in vitro, entonces desde el tubo ya la están viendo y clínicamente nos podría orientar que algo de esto está pasando y ya después identificarnos. Importante, el grupo RH no fija complemento, va a ser una hemólisis extravascular siempre. Algunos que activan el C3 van a ser el Lewis, también el KIP, y estos llegan a aglutinar en vivo y en vitro. Para hablar de dónde empezamos a sospechar si un paciente tiene los aloanticuerpos, pues esto lo vemos en el laboratorio, en banco de sangre, cuando buscamos la compatibilidad, que es exponer los eritrocitos que pretendemos donar hacia el plasma del paciente o receptor, que sería una prueba mayor, ¿ok? Ahí lo que buscamos es que no haya ninguna reacción donde sean destruidas esas células que queremos transfundir, si no, no vamos a tener un beneficio clínico del paciente. En estos casos, también se hace una prueba menor, que es al contrario, es poner el plasma, dependiendo de lo que queremos transfundir, ¿verdad? El plasma que queremos donar contra el eritrocito del receptor. Y siempre se monta un autocontrol, que es poner el mismo plasma del paciente contra eritrocitos del paciente, estimulado por una sustancia que sería el CUMS, para ver o potencializar si hay alguna reacción. Todo esto debe de ir acorde para que podamos decir que la prueba es compatible. Aquí un ejemplo de qué es lo que se ve en laboratorio. Por ejemplo, esta prueba, de una prueba mayor donde queremos transfundir eritrocitos a un paciente, está habiendo aglutinación, por lo que estas pruebas hasta el 1, pues no serían compatibles. Aquí no hay ninguna reacción, sería compatible. Pensando que esta fuera un autocontrol, aquí y tuviéramos una aglutinación, pues nos indicaría que hay un error en el propio paciente. Ahorita voy a retomar un poquito esta parte. Cuando nos preguntan en banco, nos fijamos en las solicitudes, siempre nos preguntan si estuvieron embarazadas, si tuvieron alguna reacción ya previamente transfusional, y es porque es bien importante estos antecedentes para a la hora de que ellos trabajan la muestra, darle un significado a lo que se está viendo. Los trasplantes no están, pero también son súper importantes. Los embarazos, las transfusiones. Y es que esto va a impactar en si, por ejemplo, en una madre va a tener enfermedad hemolítica de recién nacido o eritroblastosis fetal, si el paciente va a tener una reacción transfusional, si ya de entrada espero que yo le pase un paquete y no tenga esa elevación de 1 gramo, 1,5 gramos de hemoglobina en el paciente, porque la mitad de sus eritrocitos van a ser hemolizados. O incluso en una mujer que esté con abortos, con partos prematuros o con hemorragias. Y hablando de qué tan frecuente es que los pacientes que se transfunden lleguen a generar aloanticuerpos, por ejemplo, vemos
que en los pacientes con enfermedad, con anemia de células falciformes, que tienden a transfundirse bastante, los que son los talasemias, los multitransfundidos, los que son pacientes oncológicos propiamente, las enfermedades crónicas renales, los que están recibiendo algún tratamiento que tiene que ver con hemoterapia. Todos ellos, en estos años, estos autores describieron una tasa o un porcentaje más bien de aloinmunización del 1.9%. Lo que quiere, ya sacando una relación de cada uno de ellos, los que más generan aloinmunidad, por ejemplo, serían en este caso las talasemias, casi un 10%, cuando los oncológicos solamente el 0.2%. Y en esta serie, bueno, dependiendo de quién lo reporte, las enfermedades, anemia de células falciformes. En México, en específico, tenemos una tasa de aloinmunización del 0.5 al 2.4%. Los factores de riesgo son los mismos que ya conocemos, y estos son los sistemas y antígenos más afectados: el MNS, el P1, el KIT, el DOFI, el Diego, el KEL, el Lewis. ¿Okay? Son lo que las series han reportado. En este otro artículo, en el 2020, no dista muy, también es mexicano, no dista mucho de lo que se está aquí, que era un poquito más fijada, como en el 2012 este artículo. Aquí mencionan una tasa del 3.1%, donde casi el 30% de estos pacientes no se podía especificar o encontrar contra qué iba dirigido ese anticuerpo, pero definitivamente ahí había algo. Un 13% eran antidiego, entre un 7 y 9, bueno, el 9% era antiéchica del sistema RH, y por acá tenemos con un 7% antiquel. Entonces, realmente, pues el antiquel no es de lo más frecuente. En las mujeres también impacta no solamente si estuvo embarazada, si ya recibió transfusiones, también ver su sistema inmunológico cómo está en ese momento, si tuvo datos o tiene problemas de hemorragia fetomaternal, que tiene que ver con todo propiamente el proceso de alumbramiento, no importa si es natural o traumático, y un sistema inmunológico para que tengamos la inmunización. En las embarazadas, porque hablamos, porque ellas sí tienen mucho más riesgo desde el primer embarazo. En esta serie de pacientes, aquí no está México, pero están varios países, mencionan una tasa de inmunización del 0.4 al 8.7%, también nada despreciable. Estos son los antígenos que más mencionan, y en México lo que más es frecuente en una paciente embarazada o varios embarazos que generen anticuerpos o anticuerpos contra el sistema RH, KEL, DOFI, KIT y MNS, que realmente no dista mucho de un paciente que nada más ha sido transfundido. Aquí podemos ver en cuanto a números en una paciente embarazada que el anti-D es el más frecuente. Estos dos son del sistema RH, y acá tenemos al sistema KEL. Y esto también va a depender mucho del grupo étnico, porque cada grupo étnico expresa de manera, en cuanto a prevalencia, diferente cada uno de los antígenos. Por ejemplo, en Asia lo más frecuente es contra el sistema RH, contra el antígeno E mayúscula y D, y los caucásicos antisistema KEL. ¿Okay? Nada más para recordar un poquito, la hemorragia fetomaterna pues es el paso de la sangre del feto a la madre, eso es normal, pero cuando ya aumenta la cantidad más de un mililitro, ya puede generar la reacción inmunológica, no se diga mayor de 30. Y esto sobre todo cuando estamos estudiando madres que son RH negativa y el padre, por ejemplo, es RH positivo, pues el paciente, bueno, el bebé puede ser RH positivo, y es donde la madre va a correr el riesgo, tal vez no, bueno, no en el primer embarazo, pero sí ya para los siguientes, para el feto sobre todo. Y pueden, el que aumente este paso de sangre va a va a ser ya sea porque es en el momento de la cesárea, cuando usted esté removiendo la placenta, cuando el bebé ya tenga más de 40 semanas de gestación, haya una muerte intrauterina o accidentes y contusiones directamente contra
el vientre y eso genere pues la hemorragia. Para el bebé, pues desde el daño neurológico, la anemia que genera hidrofetalis, la anemia posparto e incluso la muerte intrauterina. Y pues ya tenemos solución para esto, afortunadamente, que va de la mano con que es el más frecuente y en su momento generó mayor mortalidad. Y ya tenemos la vacuna, la famosa anti-RO, que es globulina, para detener o que no haya, aunque esté pasando esta cantidad mínima de sangre, no haya la respuesta inmunológica. Y esto pues ya está dentro de nuestro sistema de salud regularizado para toda paciente embarazada. Ya enfocándonos un poquito más a lo inmunológico, a lo que como médicos hacemos y laboratorio y banco de sangre nos ayudan en las embarazadas, y porque es ya también súper importante, es pues tipificar el grupo A, B, O y RH desde la primera visita. Si en ellas, a la hora de que están naciendo, que tendríamos que hacer un CUMS directo o indirecto, porque en el indirecto es donde vamos a detectar anticuerpos. No estamos buscando una reacción hemolítica de la paciente, que es donde expresamos el CUMS directo, son los anticuerpos pegados al antígeno o eritrocito de la paciente. Estamos buscando anticuerpos que van a estar en el plasma y no van a generar problema a menos que tengan algo a que pegarse. Entonces vamos a tener CUMS indirectos positivos, vamos a tener que hacer un rastreo propiamente de qué anticuerpo es el que está. Si encontráramos alguno de estos tres, que realmente no tiene significado hemolítico o no se ha visto a nivel del producto, se va a seguir repitiendo en el segundo y tercer trimestre. Si es comentar el título, pues ya vamos a tener que tomar medidas. Si tuviéramos detección de anti-D, anti-K o anti-E mayúscula, tenemos que ver qué titulación, porque la titulación es la cantidad de anticuerpos que tiene la paciente. Entre mayor a la cantidad, pues mayor va a ser la posibilidad de que haga una reacción hemolítica. Se tiene que repetir cada 2 o 4 semanas y tenemos que estar vigilando al feto que no tenga datos de anemia o complicaciones. En caso de que el CUMS indirecto fuera negativo, pues ya no hay ningún problema para la embarazada, a menos que surja un factor de riesgo, amenaza de aborto, sangrado o alguna contusión, tendríamos que volver a repetir todo el proceso. Aquí lo que comentaba de lo que son el CUMS directo y el CUMS indirecto. El directo lo que busca es eso, detectar antígenos pegados al eritrocito de la paciente, lo que se ve en anemias hemolíticas autoinmunes generadas por fármacos y reacciones transfusionales. Vamos a veces, bueno, en la prueba ya podemos encontrar el anticuerpo pegado al eritrocito del producto transfundido. En el CUMS indirecto vamos a identificar los anticuerpos, y en ellos, después de que ya nos dicen es positivo o negativo, pues nos tienden a reportar en qué rango de temperatura está actuando. Y posteriormente, si es una IgM, una IgG o está fijando complemento. Y esto nos ayuda a saber más con qué estamos tratando y poder encasillar mejor al anticuerpo que estamos teniendo. Y pues de esto recordemos que va a depender del tipo de anticuerpo, la cantidad y cuánto tiempo dura el anticuerpo. En cuanto a cuál es más probable, va a depender del grupo étnico y qué es lo que expresa ese grupo étnico. El más inmunogénico, esta persona que se llama Clivet fue lo que descubrió que el más inmunogénico es el grupo K. A este le dio un riesgo relativo de generar inmunicidad, o es la capacidad de generar esto, de 1. Tiende a desaparecer en un 40%. El grupo, o la C del grupo RH, es casi la mitad, un riesgo relativo de 0.4, y permanece muy poco a comparación, o al menos es lo que ellos encontraron, en menos de 1, y tiende a desaparecer en un 30% de los pacientes. Y así a cada uno le otorgó o se le encontró un riesgo de generar inmunogenicidad. En esta tablita, o aquí en esto, trato de ejemplificar que la K mayúscula del grupo K le dieron un 1, y este es 2.5 más inmunogénico que la C pequeña, 3 veces más inmunogénico que la E mayúscula, 21 veces más que el del grupo Diego, 71 veces más que el grupo Ki y 100 veces más que la S del MNS. Este es mucho más inmunogénico que en una paciente embarazada. Este es un ejemplo.
por lo que se requeriría muy poco al anticuerpo de este para generar una reacción inmunogénica a comparación del sistema anti-D. La diferencia es que el KEL no es el más frecuente, al menos en la población nativa. Esa es la ventaja. Cuando un paciente es muy transfundido, cambia, bueno, aquí ya se ponen otros antígenos de otros sistemas, pero el KEL, o la K mayúscula, es el que sigue liderando siendo el más inmunogénico. En los pacientes que tienen dependencia transfusional como las células falciformes, se ha encontrado un 22% generan anti-KEL, el 13% pueden generar también anti-KEL en talasemias y el 35% generan múltiples anticuerpos, lo que ya conlleva una complicación para banco de sangre encontrar un paquete globular para ellos. La tasa de inmunización va del 1.7 al 4 cuando se cumplen más de 100 transfusiones, y estos son los antígenos más atacados, la C mayúscula y el Diego, al menos encontrados aquí en México, y esto, como les comentaba, es porque el KEL no es algo frecuente en México. El filtro leucorreductor que se solicita a banco de sangre, que trata de evitar que pasen más cantidad de leucocitos, lo que nos va a ayudar es a disminuir la generación de anticuerpos contra E mayúscula, Diego y KIT. De manera significativa y para que no tengamos o generemos la respuesta, pero no tiene ningún efecto o no se ha visto efecto para lo que tiene que ver con el sistema que ya sea K mayúscula o K minúscula, que se conoce como Celgano, y que todavía ese es más frecuente en México que la K mayúscula. Ya hablamos de qué tan inmunogénico puede ser un antígeno, también es que cuánto tiempo va a durar este anticuerpo. Va a depender de la naturaleza del anticuerpo, y también de con qué método se está usando para detectar. La mediana es que duren 7 meses. Después de que nos transfundimos y generamos un anticuerpo, tiende a desaparecer en 7 meses. Pero el anti-D, en caso de generar lo que sería el problema para las embarazadas, y de ahí viene que se tuvo que buscar una respuesta o algo para hacer en el sistema de salud, es que puede llegar a durar 193 meses, que son 16 años. Por eso tenemos que evitar que estas mujeres se generen la respuesta. En el sistema KEL también tiende a durar mucho. Aquí este es una corte mexicana del 2010-2012, y a ellos reportan que puede durar hasta 15 años este anticuerpo vigente, por lo que si se vuelve a exponer a un paquete globular o un antígeno, un eritrocito, que llega a tener ese antígeno, pues lo va a destruir, lo va a reconocer porque todavía está esa respuesta, ¿no? Y en un 26% no se alcanza a detectar un anticuerpo en la primera búsqueda. Adentrándonos un poquito ya a lo que es el sistema KEL, este fue descubierto en 1946 y se pudo descubrir gracias a que ya existía el método del Cousin directo. Y esto se descubrió porque se encontró que el hijo tenía un anticuerpo pegado a su eritrocito y la madre estaba reaccionando el suero de la madre contra eritrocitos del esposo. Y aquí fue cuando se empezó a buscar qué era lo que estaba pasando, y esta persona pues ya le dio su nombre al encontrar ese antígeno. El sistema KEL es el número 6, tiene 38 antígenos, y lo que cuando está generado por el gen KEL en el cromosoma 7. Esta es la proteína del sistema KEL. De estas podemos tener en nuestro eritrocito hasta 18,000 copias. Entonces tenemos muchas oportunidades para que sea reconocido. Es una glicoproteína, se conoce como CD238, es una enzima propiamente que lo que hace es convertir o activar la endotelina, que es un vasoconstrictor, y también se cree que tiene que ver con la vía de señalización, maduración y diferenciación de otras células. La encontramos en médula ósea, hígado fetal y testículos, y muy importante, está desde las etapas tempranas de la eritropoiesis, por lo que incluso si alguna de estas al anticuerpo llegara a pasar al bebé a través de la placenta, genera que un tipo de aplasia de serie roja, el paciente va a tener anemia sin hemólisis, porque no está destruyendo, está evitando que se produzca realmente la serie roja.
Este sistema Kell va unido a otro sistema, que es el sistema KX, que es esta proteína que atraviesa varias veces la pared del eritrocito. Están unidos por un puente disulfuro. Esta funciona como transportador, está ligada al cromosoma X, solamente tiene este antígeno. Este está en cerebro, músculo y corazón, aparte de los glóbulos rojos. A esta, el significado clínico es que si esta o hay una mutación en el gen que produce esta y no se produce esta proteína, genera lo que es el síndrome de MacLeod. Si esta no se produce, esta no tiene buena actividad. Entonces vamos a tener anemia hemolítica, miopatías, acantosis y corea, porque también se expresa en el cerebro. Y esto se conoce como no expresión del grupo Kell, porque si esta no está, no deja que se expresen adecuadamente sus antígenos. Entonces va a ser como un grupo Kell nulo. El grupo Kell es altamente inmunogénico después del grupo D o el antígeno del sistema RH. Está dentro de los 5 más frecuentes en México, una vez que se produce, pero por el de alta prevalencia, que sería el grupo, o el antígeno, perdón, K minúscula, que se llama celano, no propiamente el K mayúscula. Esta también es una corte mexicana, donde se dice que el antígeno Kell, que es el K mayúscula, existe muy poco en México. Se estudiaron muchos pacientes, por ejemplo, en Oaxaca, y va de la mano con esto. Todos estos son los antígenos del grupo Kell. El grupo Kell o la K mayúscula, que se conoce como Kell, existe poco. Y el grupo celano, la K minúscula, es el más frecuente. Quiere decir que si nosotros encontramos un anticuerpo contra el sistema Kell, tendría que ser contra el antígeno celano o K minúscula. Hay otros que se encuentran más en lo que es las personas afroamericanas, y en México, les repito, es el K minúscula o celano. Todos estos antígenos van juntitos en la proteína, siempre van uno y uno, pegados. Esta conformación de ir dos juntos se conocen como fenotipo. Cada paciente va a tener un fenotipo diferente dentro del sistema Kell. En México, dentro de todos los fenotipos, que son las combinaciones que puede haber de todos estos antígenos, este es el más frecuente, el grupo celano con la ausencia del antígeno Kell. Perdón, antígeno celano con la ausencia del antígeno Kell. Este es el más frecuente, y es por eso que si encontramos un anticuerpo va a ser contra este, y va a ser sumamente raro que fuera contra un Kell propiamente. Lo encontramos en 10% de las transfusiones, lo que tiene que ver con el anti-Kell. Anticuerpos con anti-Kell, aquí como lo pongo, es contra el sistema, no contra el antígeno. Tal vez ahí, para que no exista la confusión, no lo expresé bien, es contra el sistema, no contra el antígeno Kell. Es muy diferente. Muy poquito lo veríamos en embarazadas. Como autoanticuerpo es sumamente raro, y tendría que ver con supresión transitoria de antígenos Kell, y que el cuerpo, cuando los vuelve a expresar el antígeno, sobre todo en enfermedades oncológicas, porque hay una serie de desregulación del sistema inmunológico, y tal vez también lo podríamos ver en enfermedades reumatológicas, porque tienen la misma base inmunológica. Estos son los antígenos del sistema anti-Kell. Este es el que en México lo veríamos más. Lo vemos ya desde un CUMS directo en este caso, ya cuando está la actividad hemolítica. Son inmunoglobulinas G, y este es su impacto clínico, que ya lo habíamos comentado. ¿Cuándo vamos a sospechar de que un paciente tiene aloanticuerpos? O cuando se pide un rastreo de aloanticuerpos irregulares. Cuando en la prueba mayor nos está dando incompatibles, que serían todo esto. Y en el autocontrol no nos estuviera dando propiamente positivo o alterado, porque quiere decir que el problema está en el suero del paciente. En esos casos tenemos que pedir el rastreo de los anticuerpos, y ya existe en células o en banco tienen una serie de una prueba que montan donde tienen eritrocitos conocidos con fenotipos específicos, y ya van montando cada
plasma lo van exponiendo esos eritrocitos y de acuerdo a las combinaciones de aglutinación, pues nos van orientando cuál es el anticuerpo que es. Eso para mí se me hace súper complejo. Creo que es de estar practicando y practicando para poder identificar adecuadamente al anticuerpo, y de ahí va que creo que casi en el 30% de los casos, a veces en la primera realización no se puede identificar qué anticuerpo es, pero se sabe que hay algo ahí. También nos puede luego hacer ruido cuando hay mucha actividad oncológica en algunas patologías. Entonces es bastante complicado, pero sí tener en cuenta esto: si no me está dando compatibilidad a la hora de que queremos transfundir un paciente, pero el autocontrol está normal, y esto también es que no estamos viendo datos de hemólisis, que es súper importante, bilirrubinas normales, deshidrogenasa láctica normal, si tenemos a la mano reticulocitos normales y sobre todo aptoglobulinas. Eso quiere decir que el paciente no está hemolizando. Entonces algo más está generando esa reacción, está en el suelo, pero no es contra él mismo, pero sí nos va a generar problemas para transfundir. Por el momento sería todo. No sé si hay alguna duda, creo que es algo complejo, pero... Bueno, primero que nada, está muy interesante el tema y creo que lo platica de una forma muy agradable. Mi duda es un poquito más desde lo que nos mencionaba al principio, de que todas las proteínas que conforman el eritrocito, muchas como las que nos estoy mostrando, también son enzimas. Entonces, mi duda es si se ha explorado dentro de la literatura o en su experiencia la posibilidad de modificar estructuralmente estas enzimas, por ejemplo, en su patrón de glicosilación durante el proceso de estrés oxidativo o de almacenamiento sanguíneo, y que esto pudiera, a lo mejor, como posibilidad, favorecer a la inmunización. O sea, quitar el grupo. No quitarlo, hacer modificaciones, sea cual sea, quitarlo primero, pero que de esta forma se pudiera favorecer la inmunización. No lo he leído que fuera, y tal vez si lo hicieran sería como entrar el más frecuente en la población donde estemos y que fuera altamente inmunogénico. Creo que ahí es donde tal vez valdría la pena el proceso, ¿no? Lo que sí es que ya se está tendiendo más bien a que toda la sangre sea fenotipada en todos los grupos, o al menos los más frecuentes. No solo porque fenotipamos para ABO, y hoy en día ya es también ley que se tiene que fenotipar para RH, o sea, de poner si es D mayúscula, si es C mayúscula, C minúscula, si es E minúscula, E minúscula. Y así es más fácil disminuir la inmunización, porque el RH es más frecuente en nuestra población, ¿no? Que por ejemplo que todo el sistema aquel. Y ya se está tendiendo ahora que ya está muy de boga toda la secuenciación genética, que ya se haga mediante secuenciación genética, pero la fenotipación de cada paquete globular, ¿no? Que todavía aparecen nos falta. Pero esa sería la idea, y así ya fenotipas con secuenciación al paciente, a los paquetes, y ya va como más dirigida y eliminaríamos eso. Más que no modificar la sangre. Más que modificar la sangre, sino tener muy bien clasificado paciente donador. Y eso sería como beneficio, porque en México pues, tenemos una población muy grande con diabetes y que van a ser en algún momento insuficientes renales y que van a estar multitransfundidos. Sí, eso es pues, a lo que sé. Por eso es muy importante que llenen bien la solicitud con todos los datos que se requieren, todo lo que se dijo, si ya se confundió, si es embarazada, o sea, todo su diagnóstico para que el banco de sangre podamos trabajar en una muestra. Porque luego nada más le ponen el nombre y ¿qué diagnóstico ya? Sí, no ponen más. Anemia, todos son anemia, todos. Pues es obvio que todos se transfunden, ¿no? Porque tienen anemia, si no, no. No, Sí, ahí está el problema. Por ejemplo, en los mielomas, no, es un problemón. Sí. Con tanta carga de inmunoglobulinas. Si ustedes no saben, pues tardan años en descubrirlo y tardan más, ¿no? En encontrar un paquete o hacer el proceso. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, en brevedad y agradeciendo que lo hizo un resumen y en 35 minutos de un tema que es muy complejo, pero que todavía hay mucho que hacer, área de oportunidad. Gracias, doctora Cano.
una constancia muchas y un aplauso.